Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast, en donde voy a estar analizando todo lo que ocurrió en los tres enfrentamientos de la semana pasada de los Knickerbockers, 2 en contra de los Cavaliers y el último en contra de los Bucks de Milwaukee. Soy Oscar Pérez y les agradezco como siempre que me estén acompañando en estos minutos de análisis del equipo de la Gran Manzana. Fue una semana complicada que inició bien con una victoria en contra del equipo de los Cavaliers. Sin embargo, en ese mismo partido hubo aspectos importantes a destacar que dejaban ciertas dudas con respecto al funcionamiento del equipo. Y esos detalles, que algunos vienen incluso desde la semana anterior, se reflejaron principalmente en el partido en contra de los Cavs, el segundo de ellos, que fue en el Madison Square Garden, y por supuesto también en el partido en contra de los Bucks, estos últimos dos que terminaron en derrota. Pero bueno, vamos a ir analizando poco a poco lo que sucedió primero en el juego número 4 de esta temporada regular, que fue la visita a los Cavaliers, un equipo al cual ya se le había ganado de manera consistente. Recordar también que fue el equipo al que vencieron los Knicks en la primera ronda de los playoffs de la temporada pasada. Entonces se podría decir que había cuentas pendientes por parte de los Cavaliers en contra de los Knickerbockers. Sin embargo, ese partido, como ya les mencionaba, quedó con victoria para los neoyorquinos por marcador de 109-91. Fue un partido en el cual hubo un buen arranque por parte de Jalen Brunson, y eso fue importante porque hay que recordar que en los partidos anteriores había estado errático, los tiros no le habían caído. Entonces, que él haya podido tener un buen inicio de partido fue clave también para lo que pasaría al final del mismo. De hecho, logró encestar sus 4 primeros disparos y de esa forma se sacudía un poco pues esa mala racha en la que venía, y fue clave, como les decía, para el final del encuentro. Fue un juego de cualquier manera muy cerrado. Los Knicks estaban arriba por 4 puntos solamente después de ese primer periodo, pero les mencionaba que algunas cosas mejoraron y fue un primer periodo importante o bueno, por decirlo de alguna manera, en cuestión de tiros de campo, 11 de 22 para un 50%, y también en el caso de los triples fue un 42% porque consiguieron 3 de 7. Parece que no es números tan buenos, sin embargo, comparado con lo que habían tenido los Knickerbockers las semanas anteriores en los partidos previos, la verdad es que era algo positivo, por lo menos hasta ese momento. En el segundo periodo los Knicks lograron tomar una ventaja de 10 puntos y eso parecía que ya iba a inclinar un poco el marcador a su favor. Sin embargo, arruinaron la ventaja y los Cavaliers, se acercaron hasta 2 puntos. Eso es uno de los aspectos importantes a destacar precisamente de esta semana, que los Knicks lograron en algunos encuentros y por ciertos lapsos tener ventajas importantes que no podían mantener, y eso fue uno de los aspectos que terminó afectando el resultado, principalmente en el partido 2 en contra de los Cavaliers y por un momento también en contra de los Bucks, pero ya llegaré a ese punto. Les decía que arruinan entonces esa ventaja. Los Cavs se acercaron a solo 2 puntos, pero no nada más es la ventaja de 10 puntos que arruinan, sino el momento del juego. Me parece que hay que destacar que eso es más importante aún. No es tanto a lo mejor los puntos que lleves, sino que le devuelves el momento del partido a tu equipo rival, y eso cambia completamente el panorama. Al final los Knicks se fueron al frente al medio tiempo por 6 puntos. RJ Barrett llevaba 15 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias. Eran 15 puntos de RJ Barrett, 12 de Julius Randle, 6 rebotes para Randle, 11 puntos de Jalen Brunson. Y también una actuación hasta ese momento extraordinaria por parte de Isaiah Hartenstein, quien consiguió 5 puntos, 4 rebotes, 2 robos, 1 asistencia en tan solo 9 minutos de juego en la primera mitad. Eso fue
algo realmente importante también, porque él se va a necesitar que él pueda ser un muy buen suplente de Mitchell Robinson cuando se le dé descanso o también cuando no esté dando su mejor partido. Venía entonces el tercer periodo, los Knicks iniciaron bastante bien con una racha de 11 puntos contra 0 y también, recuperaban un poco la ventaja, pero venía un bache, cayeron en un bache tremendo porque consiguieron, o mejor dicho, no consiguieron una sola canasta por casi 4 minutos. Una sequía terrible, terrible realmente, pero que se compensó porque defensivamente lo hicieron bastante bien. Y si ellos tuvieron 4 minutos sin conseguir canasta, provocaron que Cleveland tuviera 6 minutos sin poder conseguir canasta tampoco. Entre los errores de ellos, la buena presión por parte de los Knickerbockers que no les daban un tiro fácil, fueron 16 disparos consecutivos en ese lapso de 6 minutos que no pudieron encestar los de Cleveland. Eso, por supuesto, si bien el bache en el que cayeron los Knicks no es nada bueno, por lo menos también provocaron algo todavía peor por parte de su rival y gracias a eso pudieron quedarse todavía con la ventaja. Terminaron por ganar el cuarto por 12 puntos y estaban al frente por 18 después de ese tercer periodo. Se inclinaban entonces ya las cosas a favor de los de la Gran Manzana y el cuarto periodo empezaba un poco mal porque tuvieron 2 pérdidas de balón. La diferencia se recortó a 13 puntos. En ese momento Tom Thibodeau pide un tiempo fuera y calma las cosas. Los Knicks necesitaban realmente un momento para poder descansar porque no querían que el juego se les fuera de las manos. Afortunadamente, después de eso, una extraordinaria actuación por parte de Immanuel Quickley, que en los 3 primeros periodos había conseguido 7 puntos. Y en ese último cuarto consiguió 11, 3 de 4 en tiros de campo con 2 triples, y eso prácticamente terminó de inclinar la balanza hacia la escuadra de la Gran Manzana y provocó también el hecho de que faltando aproximadamente 5 minutos para que terminara el partido, los Cavaliers decidieron mandar ya a la banca a Donovan Mitchell porque sabían que el partido ya no estaba a su alcance y de esa manera entonces ya el final fue un poco más relajado y los Knicks lo pudieron ganar por primera vez en la temporada de una manera fácil ese partido. Recordemos que el primero que ganaron fue en contra de los Hawks, un partido muy cerrado y que estuvo a punto de írseles de las manos. Aquí afortunadamente, a pesar de esos momentos del partido en los cuales tenían ventajas importantes y las dejaban escapar, lograron tener un buen cierre. La defensiva fue clave, la actuación de Hartenstein, la actuación de Mitchell Robinson, de IQ en la parte ofensiva también fue importante. Así es que los Knicks en conjunto lograron sacar muy bien ese partido. Estaban entonces con marca de 2 ganados y 2 perdidos. Las cosas parecía que entonces se iban o podían empezar a ir por el camino correcto. Pero vendría entonces juego en noche consecutiva. Recordemos que en la primera semana los Knicks también tuvieron juego en noche consecutiva. Le ganaron ese partido a los Hawks en el primero y en la noche posterior terminaron siendo aplastados por los Pelicans. Aquí para los Knicks iba a ser importante qué podían hacer en este segundo partido, porque aparte era en el Madison Square Garden y tenían que empezar a conseguir victorias ahí, porque recordemos que el único partido que habían jugado ahí había sido el inaugural en contra de los Celtics, el cual perdieron. Y también tenemos que mencionar el hecho de que la temporada pasada uno de los factores importantes en contra de los Knicks fue que en la primera parte, la primera mitad más o menos, quizá un poco más de la temporada, tenían un récord pésimo de verdad como locales. Ni siquiera tenían récord ganador, a veces tenían el récord en contra por algunos momentos un récord igualado tanto en victorias como derrotas
como locales. Ese es un factor que necesitan hacer que pese más. Y por lo tanto, este juego tenía otro ambiente completamente distinto. Era un back-to-back entonces. La presión de estar en casa contra un equipo que le acabas de ganar ayer. Un equipo que de todas maneras, si bien perdió el partido, todavía tiene también esa revancha de lo que sucedió la temporada pasada. Entonces no iba a ser un partido nada fácil. A pesar de que se había ganado, digámoslo de cierta forma, cómodamente el partido anterior. Pero no fue así. No fue un partido fácil en esta ocasión y de hecho terminan perdiendo por marcador de 95-89. Aquí pasaron también cosas importantes. Primero, fueron que casi 5 minutos de inicio muy buenos a la defensiva, en donde no permitieron puntos para los Cavaliers. Pero aquí es donde de nueva cuenta las cosas se empiezan a salir de control y en específico por la falta de capacidad de detener a un jugador como Donovan Mitchell. Porque a pesar de esos casi 5 minutos en los cuales no permitieron puntos de los Cavaliers, Donovan Mitchell de pronto se enciende, consigue 13 puntos de manera consecutiva y se van al frente. Se van al frente por marcador de 13-11. Hasta ese momento todos los puntos habían sido de Donovan Mitchell, como les decía, imparable. 71% de efectividad en tiros de campo, 3 de 3 en triples. Los Knicks, imagínense, vean aquí el comparativo. Los Knicks en conjunto habían tenido un 33% de efectividad en tiros de campo y un 14.3 en triples. Solamente Donovan Mitchell hasta ese momento estaba aplastando los números y la efectividad por parte de los Knicks. Sin embargo, de la Gran Manzana lograron todavía ganar ese primer periodo solamente por 2 puntos, pero era importante irse con la victoria. En el segundo periodo las cosas se empezaron a inclinar un poco hacia los Knickerbockers porque Donte DiVincenzo tuvo un arranque de 7 puntos en sus primeros 2 minutos de ese segundo periodo, con lo cual los Knicks por supuesto lograron ampliar la ventaja, tuvieron un inicio que fue de 7-4, principalmente, y esto es importante mencionarlo, este inicio positivo lo tuvieron con la segunda unidad, porque sobre la duela estaba Donte DiVincenzo, Immanuel Quickley, Isaiah Hartenstein, Miles McBride y también estaba Josh Hart. Que aquí también hay que mencionar que, bueno, siempre contemplamos a Josh Hart como un jugador de segunda unidad. Sin embargo, en ese partido inició como, o fue jugador titular porque no estuvo presente RJ Barrett. Y ese es un factor del cual voy a estar hablando también más adelante. Entonces, ojo con lo que de pronto esta segunda unidad de los Knicks puede hacer. Estos jugadores que ya les mencioné han sido en varios partidos muy importantes y seguramente lo van a seguir siendo a lo largo de la temporada. Donte DiVincenzo terminó esa primera mitad con 10 puntos. Jalen Brunson más o menos ahí iban las cosas, 8 puntos apenas. Pero los Knicks terminaron al frente porque lograron dominar los puntos en la pintura. La ventaja o el marcador fue de 26 contra 16 puntos en la pintura. En el caso de los de puntos en segundas oportunidades, también ahí tuvieron la ventaja, 10 puntos contra 2. Fueron en total 9 rebotes ofensivos solamente en la primera mitad para los neoyorquinos. Y 7 de esos fueron de Mitchell Robinson, un jugador que está en verdad convertido en un monstruo en la pintura, y lo que está haciendo recuperando rebotes ofensivos es algo en verdad de destacar. Sin embargo, bueno, los problemas, ya lo decíamos, no se pudo parar a Donovan Mitchell. En esa primera mitad tuvo 23 puntos en total. Fue un partido muy cerrado en el cual ninguno de los dos equipos hasta la primera mitad había tenido una ventaja mayor a los 5 puntos. Los dos habían estado en algún punto del partido al frente por 5 unidades. Sin embargo, no pasó de ahí y tan cerrado estuvo el partido
que a pesar de ese buen arranque por parte de la segunda unidad y los rebotes ofensivos y esto que les decía de los puntos en la pintura, los Knicks se fueron arriba al descanso solamente por un punto. Insisto, partido cerradísimo en el cual los Knicks tenían que tener una concentración total y pelear cada uno de las pelotas, tomar las decisiones más inteligentes, porque al final no iba a ser nada, pero nada fácil. Los Knicks en el tercer periodo, nada bien el arranque, 2 puntos únicamente contra 7, de nueva cuenta venían los errores y pasó una situación que también voy a ampliar un poco más adelante, ya hacia el final del análisis de los partidos. Lo que está pasando con Julius Randle es realmente preocupante porque está afectando de una manera muy negativa al equipo y lo platicaré, insisto, más adelante, pero en este lapso del partido vino una situación en la que pierde la bola porque comete una violación y viene entonces en la siguiente jugada hay una rotación defensiva. Mitchell Robinson se tiene que mover del poste porque sigue a su hombre. No hay una rotación de ayuda por parte de Julius Randle y deja solo abajo de la canasta a un jugador de los Cavaliers que termina encestando. Más adelante viene un disparo que no cae por parte de los Knicks, rebote ofensivo de Strus y recorre la duela. Toma la decisión de hacer él solo el rompimiento. Julius Randle lo ve de frente, estaba parado a la altura más o menos entre el tiro libre y la punta del tiro de 3. Lo ve y ni siquiera lo obstruye. Simplemente lo deja pasar. Puntos fáciles para los Cavaliers. Y entonces ahí las cosas se empezaban a poner más complicadas. Porque aparte de esos momentos que les acabo de platicar, los Knicks habían entrado también en una sequía porque en los últimos 5 minutos o en un periodo de 5 minutos solo pudieron conseguir 2 puntos. Eso ocasionó que los Cavaliers se fueran al frente, que estuvieran con una ventaja de 7 puntos, ya rebasando lo que les mencionaba, esa ventaja máxima que había tenido cualquiera de las dos escuadras. Los Knicks habían conseguido en ese tercer periodo solamente 14 puntos y habían perdido el balón en 6 ocasiones. Fíjense, fueron 6 ocasiones que perdieron el balón. En ese tercer periodo también solamente consiguieron 6 canastas en 22 intentos. Es decir, misma cantidad de canastas que pérdidas de balón. Un balance, por supuesto, nada, pero nada positivo. Un triple únicamente en 7 intentos. Y los Knicks entonces después de 3 periodos estaban abajo por 8 puntos. Ahí se empezaba a ver ya que las cosas no iban nada bien. El acumulado de los detalles que ocurrieron a lo largo del partido, tus errores, lo que dejaste que el otro rival pudiera hacer, la mano caliente de Donovan Mitchell, todas esas cosas ya se iban sumando y a pesar entonces de que los Knicks habían terminado con ventaja tanto el primero como el segundo periodo, el tercero fue un verdadero desastre y entonces estaban abajo por 8 puntos. Pero los problemas de efectividad siguieron todavía en el cuarto periodo. No había modo de que los Knicks pudieran tener una constancia, que eso es lo más importante. No conseguían tiros constantemente, no podían competir y eso de estar intercambiando canastas cuando vas perdiendo por diferencia amplia, pues realmente no es algo redituable. Sin embargo, también los Cavs comenzaron a fallar y en los primeros 5 minutos perdieron el balón en 4 ocasiones. 4 ocasiones. Pero los Knicks fallaron 6 de sus 9 disparos a la canasta en esos mismos 5 minutos. Entonces, insisto, de pronto puedes hacer las cosas bien defensivamente, tratar de ganar el momento, pero si a la ofensiva las cosas no funcionan, pues entonces se complica. Y mucho de esto tiene que ver también con la mala selección de disparos. Si sabes que el rival está en una racha negativa, trata de conseguir puntos como sea, no forces los disparos, da el pase adicional, trata de que te manden a lo mejor a la línea.
cualquier cosa. Sin embargo, no fue de esa manera y poco a poco las cosas comenzaron a salirse de las manos. Los Knicks estaban abajo por 9 puntos. 9 puntos cuando faltaban aproximadamente 7 minutos por jugar. A pesar de eso, una vez más vino otra buena racha en la cual no aceptaron puntos y lograron acercarse a 2 unidades. Estaban a 2 unidades, parecía que los Knicks podían en ese momento dar el último empuje y quedarse con la victoria, tomar primero por supuesto la ventaja y después mantenerse para poder quedarse con el triunfo. Sin embargo, una vez más, la incapacidad de detener a un jugador como Donovan Mitchell, que vino con 5 puntos de manera consecutiva, se volvieron a separar a 7 y de esa manera prácticamente se sentenció el encuentro porque los Knicks ya no pudieron venir de atrás y terminaron perdiendo, como les decía, por marcador de 95-89. Y esto que les comentaba de la actuación por parte de Donovan Mitchell, que tenía cuentas pendientes desde el partido anterior en el cual perdieron en casa, pues Donovan Mitchell terminó con 30 puntos ese partido, 6 rebotes y también 4 asistencias. Un jugador verdaderamente imparable. Y otro jugador que lo hizo bastante bien y que los Knicks me parece que por momentos estuvieron subestimando es Caris LeVert, que terminó también con muy buena cantidad de puntos. Fueron 19 puntos en total. Tuvo también por ahí 6 rebotes y 5 asistencias. Y de las cosas que yo les mencionaba en esos lapsos que los Knicks no podían defender bien, y de esas cosas que muchas veces les dejas a los jugadores rivales que quizá tienen un poco menos de nombre, pues los tiros, digamos, cómodos, que puedan tener esa tranquilidad de buscar los puntos. En ese lapso donde los Knicks podían regresar, también hubo un periodo en donde dejaron libre en 2 ofensivas prácticamente consecutivas a Dean Wade, que no es un jugador que consiga muchos puntos, pero detrás del arco lo hace y consiguió triples consecutivos que también fueron claves a lo largo, o más bien en el resultado final de este partido. Entonces, detalles importantes, como yo les decía, la defensiva, esos momentos que tienes la posibilidad de aprovechar la sequía en la cual se encuentra tu rival, pero no tomas las decisiones correctas. Y eso fue un factor realmente también importante. ¿Qué podríamos destacar? Bueno, lo que sigue haciendo Immanuel Quickley, que consiguió 14 de sus 18 puntos en la segunda mitad. Fue uno de los mejores jugadores en ese aspecto por parte de los New York Knicks. Y también el hecho de la defensiva que muchas veces puede lograr Jalen Brunson, quien es un jugador que regularmente acepta los contactos para sacar faltas ofensivas. En ese partido fueron 4 faltas ofensivas las que sacó precisamente Jalen Brunson, que junto con Immanuel Quickley, que ya les mencionaba, que tuvo 14 puntos en la segunda mitad, Jalen Brunson fue el otro jugador que sacó las manos por el equipo, consiguiendo 10 puntos también en la segunda mitad. Y bueno, de lo que ya les decía que voy a analizar un poco más adelante, la actuación de Julius Randle en esa segunda mitad: 0 de 4 en tiros de campo, 0 puntos, 5 rebotes, y eso fue 4 rebotes, y prácticamente eso fue todo lo que pudo hacer. Derrota entonces para los Knickerbockers en ese partido, y venía después un duelo muy complicado el viernes posterior en contra del equipo de los Bucks, un equipo de Milwaukee que tenía una racha larga de victorias sobre los de la Gran Manzana, un dominio prácticamente total en los últimos 6 enfrentamientos. Se sabía que iba a ser un encuentro muy complicado porque parar a Giannis es muy difícil. Damian Lillard es otro jugador muy explosivo, que yo comentaba en la previa,
a pesar de que en su primer partido, en su debut, había conseguido más de 30 puntos, sus siguientes encuentros había tenido un promedio de 15 puntos por partido, y yo mencionaba que, bueno, eso podría acabar precisamente en el partido en contra de los Knicks. Por supuesto, no esperábamos que fuera de esa manera. Sin embargo, con jugadores tan importantes siempre existe o siempre está latente esa posibilidad de que de pronto despierten y tengan un partidazo. En general sabíamos que no iba a ser un juego fácil solamente por el rival. Y después también había que agregarle los problemas que ya hemos venido platicando desde el podcast anterior, incluso desde el podcast donde analicé los detalles importantes que se habían destacado durante la pretemporada. Y si a eso le sumamos que un jugador que había sido constante, que había aportado ofensiva y defensivamente, no iba a estar, y estoy hablando de RJ Barrett, eso le sumaba una situación muy complicada. No estuvo en el juego anterior en contra de los Cavaliers y fue un jugador que hizo falta, porque seguramente con él sobre la duela los Knicks hubieran podido por lo menos cerrar un poco más el partido hacia el final e incluso quizá pelear por la victoria. Era el segundo partido consecutivo entonces en el cual no iba a estar RJ Barrett por una lesión que tiene en la rodilla. Aún en realidad no sabemos la gravedad que tenga esa lesión, pero bueno, por lo menos ayer pudo estar en la práctica y se espera que pueda estar en el partido de esta noche en contra de los Clippers, del cual también analizaré un poquito más adelante. Pero para ese partido entonces, todos los detalles que ya sabíamos, más, una vez más, la ausencia de RJ Barrett. Fue una derrota de 110 contra 105 en un partido que de las cosas positivas que podemos destacar fue que los Knicks fueron competitivos. Competitivos por gran parte del encuentro, si bien el duelo no fue cerrado en algunas ocasiones, tuvo buenas ventajas el equipo de Milwaukee. Los Knicks lograban regresar y eso me parece que era importante. La actuación de Jalen Brunson, la mejor de él en lo que va de la temporada, y también, ya lo iremos a revisar numéricamente, una de las mejores en todo lo, bueno, en la temporada pasada o en su tiempo que ha estado con los Knicks, que fue la temporada pasada y el arranque apenas de esta, pero fueron factores importantes. Pero los Knicks habían empezado mal el partido, los Bucks tuvieron una ventaja muy temprana, pero también los Knicks lograron regresar y a mediados del primer periodo lograron cerrar precisamente el partido. De hecho, los Knicks se van al frente, toman la ventaja gracias a 8 puntos en ese primer periodo por parte de Quentin Grimes, que tuvo la mano encendida, y también al hecho de la defensiva, que lo hizo bastante bien. Y esto es, insisto, es una constante positiva para los Knicks, porque ya lo veíamos en el juego en contra de los Cavs, que la defensiva secaba por momentos al equipo rival. Acá también, acá sucedió 3 veces. La primera ocasión ocurrió durante el primer periodo, donde dejaron a los Bucks sin canasta por aproximadamente 4 minutos. Gracias a eso, los Knicks terminaron al frente en el marcador. Después del primer periodo, estaban arriba por 4 puntos. De lo más destacado, además por supuesto de lo que hizo Quentin Grimes, lo de Mitchell Robinson, que consiguió 5 rebotes y 4 de esos rebotes ofensivos. Realmente, insisto, está teniendo un inicio de temporada en verdad extraordinario Mitchell Robinson. El segundo cuarto fue mejor para los Knicks, para los Bucks. Tomaron la ventaja, la recuperaron por los errores defensivos de los neoyorquinos, que una vez más, descuidos en los triples. Dejan solo a los jugadores rivales. Beauchamp consiguió triples consecutivos, también Jay Crowder, y de esa manera 3 triples de manera consecutiva y volvieron a tomar el control del partido. De hecho, en ese segundo periodo, Jay Crowder había conseguido otros 2 triples. O sea, fue ese lapso donde vienen los 2 de Beauchamp y el de Crowder, pero Crowder ya previamente había conseguido también otros 2 triples. Entonces ahí está la situación defensiva en el aspecto del perímetro. Beauchamp
bueno, pues es un jugador que todavía los Knicks no conocen al 100%, pero lo dejaron libre. Pero en el caso de Jay Crowder, saben perfectamente que es un jugador que detrás del arco puede hacer mucho daño. No es posible que lo dejen solo. Se fueron arriba por 7 puntos y después en un arranque total del segundo periodo de 15 puntos contra 4 a favor de esta escuadra de Milwaukee. Los Knicks intentaron regresar, pero siempre hubo respuesta por parte del equipo de Milwaukee. Los Bucks estuvieron arriba por 9 puntos. Los Knicks lograron reducir la desventaja a 5 puntos. Y después, otra vez, los descuidos a jugadores que sabes que son muy peligrosos, que ya te han hecho daño antes. Y no es posible que los sigas dejando libres. Triples consecutivos de Brook López. Lograron ampliar otra vez la ventaja a 10 puntos y así se fue al medio tiempo. Pero de verdad, Brook López partido tras partido le consigue triples a los Knicks. Y no es posible que lo sigan dejando libre. Sí, sabemos que es el jugador más alto. Sabemos que su prioridad a lo mejor es el juego en la pintura. Pero es un jugador muy efectivo detrás del arco. No puedes dejarlo. Y eso es algo que los Knicks no lograron entender también en ese partido. Y les terminó afectando. Les terminó afectando porque ya voy a llegar al final en las estadísticas. Vamos a ver cuál fue el impacto de los triples en el resultado de este partido. Les decía, al medio tiempo los Knicks abajo por 10 puntos, el panorama no era nada bueno. Arranca el tercer periodo, se van todavía más abajo, se fueron abajo hasta por 14 puntos. Pero después vino una buena racha en donde consiguen 10 puntos sin contestación. Se ponen entonces a 4 gracias a 3 tiros libres que consigue un intento de triple que mandan a la línea a Jalen Brunson. Son 3 libres, entonces los consigue. Viene otro triple de Grimes, un doble por parte de Hart y después otro doble por parte de Jalen Brunson. Y con eso es esa racha de 10 puntos consecutivos, lo cual les acercaba a los Knicks precisamente solo a 4 puntos. Y durante esa racha, de las cosas positivas que sucedieron fue que dejaron a los Bucks por 4 minutos y medio sin puntos. No sin canasta, sin puntos, porque tampoco los mandaron a la línea, no consiguieron absolutamente nada. Pero pierdes otra vez el momento. Pierdes el momento y dejas que las cosas le empiecen a salir otra vez al rival. No haces, insisto, esa buena marca, principalmente en el perímetro. Y vinieron 4 triples prácticamente consecutivos. Lillard, Giannis, Crowder, Bocham. Y con eso otra vez te vas abajo. Las cosas otra vez no salen bien. Pero fue un partido de toma y daca. Un partido de se amplía la ventaja y los Knicks regresan. Porque fueron después 5 puntos consecutivos de Immanuel Quickley, 3 de Jalen Brunson y otra vez los Knicks se volvían a acercar. Pero de nuevo, malas decisiones y los Bucks se volvieron a separar por 10 puntos. Así fue prácticamente el partido. En el tercer periodo los Bucks se fueron ya al frente por 6 puntos. Este es uno de esos duelos en los que si el partido o si los Knicks no tuvieran esos momentos bajos, tan bajos, en lugar de acercarse en los momentos importantes, podrían haber estado tomando las ventajas. Hubiera sido un partido de esos con muchísimos cambios de ventaja, pero los Knicks en los momentos más negativos dejaban que la desventaja fuera demasiado amplia. Y es por eso que no parecía que pudieran tener esa posibilidad de acercarse y ganar el partido. Pero no iba a ser así. El cuarto periodo trajo cosas positivas para los Knicks y hubo momentos en los cuales parecía que podían quedarse con el encuentro. Los Knicks con menos de 9 minutos por jugar se habían acercado ya a 3 puntos únicamente. Sin embargo, después de todo el esfuerzo que ya había hecho Jalen Brunson, porque hay que mencionar que hasta ese momento o en general en ese partido fue el mejor jugador de los Knicks, y si
estaban en el partido, mucho tenía que ver precisamente por la efectividad que tuvo Jalen Brunson. Estaban a 3, aproximadamente con 9 minutos, le dan descanso, un par de minutos únicamente, entró cuando faltaban por ahí de 7 minutos, pero los Knicks ya estaban otra vez abajo por 8 puntos. Entonces ahí entiendo esa, ¿qué será? Esa idea, esa sensación de darle un poco de descanso a tu jugador, pero es el que tiene la mano caliente y lo mandas a descansar y le das minutos a otros jugadores que no deberían haber estado sobre la duela. Deja un poco dudosa esa decisión. Pero bueno, al final regresó con 7 minutos, los Knicks abajo, y de nueva cuenta vino el momento más importante del partido para los Knicks, en el cual fueron 6 minutos de buena defensa, en los cuales, o durante los cuales, los Bucks no pudieron conseguir canasta. Y ahí, entonces, poco a poco, los Knicks, apoyados por todo lo que estuvo haciendo Jalen Brunson, se estaban acercando hasta que con 1 minuto con 10 por jugar, consiguieron su primera ventaja desde inicios del segundo periodo y tenían entonces la posibilidad de ganar el partido. Lo único que tenían que hacer era controlar, defender bien esos 70 segundos que quedaban por jugar en el encuentro. Sin embargo, les decía yo al principio del análisis de este duelo que había un jugador que había estado a la baja y que en cualquier momento podía despertar. Y ese jugador era Damian Lillard. ¿Qué sucede después de ese triple de Jalen Brunson que le da la ventaja a los Knicks? Que llega Damian Lillard y consigue otro triple para devolverle la ventaja a los Bucks. Los Knicks fallan en su siguiente serie ofensiva y del otro lado, ahí está Damian Lillard colando por la izquierda, consigue foul y cuenta, consiguió también el tiro libre y entonces con 6 puntos consecutivos por parte de Damian Lillard, las cosas se salieron de control en un abrir y cerrar de ojos para los de la Gran Manzana. Cabe mencionar también el hecho de que esa falta que le comete Quentin Grimes a Damian Lillard era innecesaria, porque ya le había ganado el arranque, lo tenía prácticamente, estaba viendo su espalda, los puntos eran prácticamente ya seguros y simplemente le regaló un tiro adicional que pudo haber sido o no la diferencia al final del partido. Pero los Knicks entonces estaban ya abajo por 4 puntos. ¿Y qué sucedió ahí? Ahí sucede una de las cosas quizá más frustrantes de todo el partido, porque si bien los Knicks no jugaron un maravilloso encuentro, tuvieron muchísimos errores en la marca, es ese contraste donde en 3 ocasiones dejas por periodos largos del partido a tu rival sin que pueda conseguir canastas, y después vienen esos baches en donde permites las libertades que les dan la posibilidad de conseguir tiros consecutivos, triples consecutivos. Entonces, a pesar de todos esos altibajos, los Knicks tuvieron la posibilidad de ganar el encuentro. Y todavía a pesar de esta diferencia de 4 puntos con menos de 1 minuto por jugar, después de lo que hizo Damian Lillard, había esperanza. ¿Por qué? Porque Jalen Brunson estaba teniendo un partidazo. ¿Quién tenía que tener el balón en las manos? Jalen Brunson. ¿Qué sucedió? En posesiones consecutivas, que en la rotación de balón, llegó a las manos de Julius Randle, y en ocasiones consecutivas quiso cambiar el rumbo del partido, en lugar de entender que había tenido un pésimo encuentro, que está teniendo un pésimo inicio de temporada, e intenta en ofensivas consecutivas hacer el disparo. Por supuesto, ninguno de los dos entró, en ninguno de los dos tenía el tiro realmente franco, no estaba libre y terminó echando a perder series consecutivas para que los Knicks terminaran perdiendo el partido. El que tenía
o que debía tener el balón en las manos era Jalen Brunson. ¿Por qué al momento de que llega a las manos de Julius Randle no se lo devuelve? ¿O algún otro jugador libre con mayor posibilidad de conseguir las canastas? Simple y sencillamente te habla de que no está en el partido, de que no entiende el momento. Y si a eso le agregamos otros aspectos de actitud, es realmente lamentable. Yo no sé si Jalen Brunson o cualquier otro jugador hubiera conseguido encestar la canasta. Pero sí creo que hubiera habido mejores posibilidades que con lo que él intentó. Al final se pierde entonces ese encuentro decepcionante. Decepcionante el final. Primero por Damian Lillard, pero dices, bueno, pues es que es Damian Lillard, ¿y cómo lo detengo? Cuando el rival te lo gana, no puedes ya hacer nada, ¿no? Hablando específicamente de ese último minuto 10. Pero cuando dejas ir también el partido por tus errores, es ahí donde se vuelve decepcionante. Así las cosas, y yo les decía también, un aspecto importante fue los triples. Los Bucks consiguieron 20 de 39. 20 triples. Y muchos de ellos libres. Y como yo les decía, Beauchamp, un jugador al cual lo dejas libre porque no lo conoces, pero Brook López, Jay Crowder, de Damian Lillard es punto y aparte, pero incluso por ahí el triple de Giannis, son las cosas que no pueden suceder. Mientras tanto, tú terminas perdiendo el partido por 5 puntos y metiste solamente 10 triples de 39 intentos. La misma cantidad la intentaron ambos equipos, solo que los Bucks consiguieron 10 triples más. Así terminó entonces la semana para los New York Knicks, y como yo les decía, fue un partido brillante por parte de Jalen Brunson, que consiguió 45 puntos, su segunda mejor cantidad con los Knickerbockers. La máxima había sido de 48 la temporada pasada, ya hacia el final de la misma en contra de los Cavaliers, donde tuvo 48. Partidazo de Jalen Brunson, pero me imagino que también debe haber terminado frustrado por cómo acabó ese encuentro. Josh Hart, otro jugador que tenemos que destacar sí o sí de este partido, porque consiguió solamente 6 puntos, pero tuvo 10 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, un bloqueo, y cada minuto que estuvo sobre la duela, la intensidad con la que jugó, cómo peleó cada uno de los balones, incomodando, lo que yo siempre les digo, todo eso que es importante en un partido, pero que no va a la estadística, lo tuvo Josh Hart. Partidazo, de verdad. Y son de las cosas que podemos, insisto, destacar de ese encuentro, que desafortunadamente terminó con la derrota de los neoyorquinos en un final poco halagador. Partido que también cabe mencionar era el primero del In-Season Tournament, que se van a tener 4 duelos, 2 como local, 2 como visitantes. Los Knicks, recordemos que están en el grupo B de la conferencia este, y bueno, terminaron entonces perdiendo ese primer duelo, que al final yo creo que los Knicks no deben enfocarse tanto en lo que suceda en este torneo dentro de temporada, sino más bien tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que puedan tener una temporada ganadora, que puedan llegar a los playoffs y que puedan ser competitivos. Eso es algo realmente importante y que tendrán que buscar los Knicks esta temporada. Así entonces termina la semana con una sola victoria, 2 derrotas, muchas dudas todavía sobre lo que puede hacer esta escuadra neoyorquina el resto de la temporada. Se tienen que ajustar muchísimas cosas y no se ve por dónde. La toma de decisiones a veces también desde la banca no termino de entenderla. Les decía yo, lo de Julius Randle es algo realmente preocupante por muchos aspectos. Principalmente por el hecho de cómo está afectando al equipo y porque Tom Thibodeau no toma la decisión o no ve o no quiere ver
que por momentos le hace más daño al equipo de lo que lo beneficia. Y forza el tenerlo sobre la duela. Y eso no está bien. Eso no está bien. Revisemos rápidamente lo que sucedió con Julius Randle esta semana. El primer partido en contra de Cleveland, 35% de efectividad en tiros de campo. 5 de 14. Terminó con 19 puntos y eso cualquiera puede decir, bueno, la cantidad de puntos fue buena. Pero fueron 7 tiros libres. Es decir, en realidad solamente consiguió 11 puntos en tiros de campo. Prácticamente nada para un jugador que se hace decir el mejor jugador y que la liga lo quiere hacer ver como el mejor jugador de los Knicks cuando no lo es. No lo fue la temporada pasada, no lo es esta, y es importante que se empiece a poner las cosas y a decir las cosas como son. Es un jugador que puede ser importante si entiende cuál es su rol en el equipo, pero el capitán, el líder, el más importante es Jalen Brunson. Independientemente de que tenga partidos en los cuales no pueda conseguir muy grandes cantidades de puntos, lo que hace Jalen Brunson en la duela lo convierte sin lugar a dudas en el jugador más importante de esta escuadra. De lo que hizo bien ese primer partido fue conseguir 10 rebotes. Que también yo lo comentaba en el reporte postpartido fue después de la derrota en contra de los Bucks, que hay que tener cuidado también un poco con esta estadística, porque sí, Julius Randle es regularmente o está en las estadísticas como los mejores reboteadores de los Knicks, pero ojo con el tipo de rebotes que a veces consigue. ¿Cuántos realmente los pelea él? ¿Cuántos el rival ni siquiera va a pelearlo y le cae en las manos? ¿Y cuántos también a veces a quien se los pelea para generar estadística es a sus propios compañeros? Porque en muchas ocasiones hemos visto o he visto que le quita rebotes de las manos a sus compañeros, a Quentin Grimes, a Josh Hart, a veces hasta el mismo Mitchell Robinson, para quedarse con esos rebotes. ¿Para qué le peleas a tu compañero el rebote? Peleáselo al rival. Y ahí sí, eso vale. Pero a tu compañero, no sé. No lo sé, son de las cosas que a veces pasan quizá desapercibidas, pero hay que tener mucho cuidado con esa parte porque si la estadística en la que mejor estás quedando realmente no estás siendo un jugador de impacto, sino un jugador oportunista, entonces ahí es donde vienen los problemas, porque si lo comparamos con cada rebote que pelean jugadores como Mitchell Robinson, como Isaiah Hartenstein, como el mismo Josh Hart, ves la calidad de rebotes que ellos consiguen, no hay nada que ver, no hay punto de comparación con la mayoría de los rebotes de Julius Randle. El segundo partido en contra de Cleveland, 20% de efectividad en tiros de campo, 3 de 15, 0 de 6 en triples, solamente 6 rebotes y 3 pérdidas de balón. Contra los Bucks, 25% de efectividad, 5 de 20 en tiros de campo, 1 de 9 en triples, 12 rebotes, terminó con 16 puntos, pero 5 de esos vinieron desde la línea de libres. Números terribles. Números de en verdad espantosos. No son sostenibles. No son sostenibles. Y si a eso le agregas la mala actitud que tiene Julius Randle en el aspecto de que a veces toma el balón, baja el rebote, se va de lado a lado, no ve a nadie más, intenta la canasta, la falla y ni siquiera, digamos ya, ok, bajó el rebote, hizo el esfuerzo, corrió, no le cayó el tiro. Es el último siempre en llegar al lado defensivo, cuando si tú te equivocaste debes ser el primero. Y no lo hace. Jugadas en las que él cree que puede tener el balón y no se lo dan y alguien más lo intenta. Y por alguna razón falla, y lo vimos en el partido en contra de los Bucks, una jugada ya hacia el final del partido, donde Jalen Brunson, el que había conseguido 45 puntos, que tenía que pues ser el principal en los minutos finales, toma un tiro, lo falla,
Nada que reprocharle a Jalen Brunson por fallar ese disparo. Y Julius Randle, ¿qué hace? Camina la duela. Mientras los Bucks están en rompimiento. Y él está caminando la duela. Esa actitud de desentenderse de lo que está pasando sobre la duela. Está perdido. No sabe o no quiere o no le importa lo que está pasando con su equipo porque a él no le está yendo bien numéricamente, no está consiguiendo puntos y en lugar de que ayude de otra manera al equipo, es un cero a la izquierda. No los ayuda a defender. Se desentiende de los jugadores rivales. Y cuando cae la canasta, se enoja. Y ya no voy a hablar de todo lo que pasó en la temporada pasada y en la antepasada y desde que llegó Julius Randle al equipo. Pero hoy, después de 6 partidos, Julius Randle es más un problema para los Knicks que un beneficio. Y muchos dicen, es que está iniciando la temporada. Es que al final de la temporada tuvo una lesión en el tobillo. Es que está tratando de recuperarse. Pues entonces debes tener la inteligencia para saber si estoy perjudicando a mi equipo en esto, lo ayudo de esta manera. Hago cosas diferentes, pero no perjudicarlos y no dejarlos a veces contra un equipo poderoso o contra cualquier equipo en desventaja numérica porque simple y sencillamente estás frustrado y no quieres hacer un esfuerzo adicional del lado defensivo porque del lado ofensivo no te está cayendo nada. Ya basta. Ya basta y Tom Thibodeau lo tiene que entender. Tom Thibodeau debe entender que Julius Randle necesita empezar a ver menos minutos de juego hasta que no esté en un momento óptimo para ayudar al equipo del lado ofensivo. Tiene que hacerse. ¿Va a hacerse? No lo sé. No lo sé porque como todos ustedes que me han seguido desde hace mucho tiempo y a los que apenas se están uniendo, les comento o les repito. Tom Thibodeau es un coach que apoya mucho a Julius Randle y no lo va a sacar. Y yo me atrevo a pensar que mientras esté Tom Thibodeau en el equipo ni siquiera va a buscar un canje por él. Y si en algún momento se lo llegan a poner sobre la mesa y los Knicks, Leon Rose y los demás directivos piensan que es una opción, estoy seguro que Tom Thibodeau va a pelear hasta lo más que pueda para evitar que Julius Randle salga del equipo. Pero eso está afectando. Y si Randle no lo entiende sobre la duela y Thibodeau no lo entiende desde la banca, es algo que simple y sencillamente se va a convertir en una bola de nieve en caída libre y que va a terminar arrastrando de manera negativa al equipo de la Gran Manzana. Una situación en verdad complicada y ya veremos qué sucede, porque se viene también una semana muy difícil para los Knicks. Son solamente 3 partidos, empezando hoy en contra de un equipo de los Clippers, que hay que recordar que acaban de hacer un canje por James Harden. James Harden llega entonces a los Clippers, no ha jugado desde la semana pasada que se concretó precisamente este cambio, y resulta que James Harden dice que va a debutar hoy en contra de los Knicks. Una situación muy complicada, un jugador muy difícil de detener. Podemos hablar 1000 cosas por parte de él, de sus actitudes, de cómo salió de Filadelfia, de muchas cosas. Pero la realidad es que James Harden es un verdadero problema cuando de puntos se trata. Va a ser muy complicado el partido. Este equipo de los Clippers tiene marca ahorita de 3 ganados, 2 perdidos. Un inicio también irregular. Pero con la adición de James Harden, que va a jugar con otro alguien con quien ya estuvo, con quien se conoce en sus inicios allá en el Thunder, con Russell Westbrook. Recordemos aquel trío que había entre ellos dos y también Kevin Durant, que se quedó siempre, también hay que decirlo, se quedó siempre como en la gran esperanza de Oklahoma de poder conseguir un título. Tenían 3 jugadores realmente importantísimos. Pero entonces Harden va a hacer su debut, va a estar junto a Russell Westbrook, puede haber muy buena química y la quinteta inicial
que se prevé para este partido, imagínense. Harden, Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard y bueno, ya por ahí Ivica Zubac, que tampoco es nada sencillo. No pinta para ser un partido nada fácil para los Knicks. Va a ser en el Madison Square Garden, sí, pero va a ser un partido muy complicado. Muy, pero muy complicado. Van a tener que jugar uno de sus mejores partidos para tratar de ganarlo. Los Knicks llegan con 2 derrotas consecutivas en contra de este equipo de los Clippers, que insisto, lo más importante de todo esto es que ahora vienen reforzados con un jugador muy peligroso y que le hace mucho daño a las defensivas con fallas como las que tienen los Knicks. ¿Qué? El perímetro. Les platiqué ahorita de lo que sucedió en el partido de los Bucks. Y bueno, James Harden detrás del arco es un jugador peligrosísimo. Hay que ver qué sucede. El miércoles en contra de los Spurs. Un partido que muchos dirían, bueno, son los Spurs, han tenido malas temporadas, las cosas no les han salido bien. Pero recuerden que llegó el novato más importante esta temporada, que es Victor Wembanyama. Está teniendo un inicio de temporada realmente muy bueno, a pesar de que este equipo de los Spurs llegan con marca de 3 ganados y 3 perdidos. La temporada pasada de hecho dividieron victorias en contra de los Knicks, pero los de la Gran Manzana han ganado 4 de sus últimos 5 encuentros. Sin embargo, yo insisto, la presencia de Wemby puede marcar toda la diferencia. Es líder en puntos, rebotes, robos y bloqueos de esta escuadra de los Knicks. Y la pregunta aquí es, ¿quién lo va a parar? No hay un jugador que pueda cubrir a Víctor. No hay forma. Mitchell Robinson le puede pelear los rebotes, sí. Se va a tener que crear una estrategia muy específica para poder defenderlo y para poder pelearle los rebotes. Algo en verdad complicado, ya lo estaremos viendo el próximo miércoles. Y finalmente, el domingo en contra de un equipo de los Hornets, al cual los Knicks les ganaron 2 de los 3 enfrentamientos la temporada pasada, que tampoco anda nada bien este año, llega también al igual que los Knicks hasta el momento con marca de 2 ganados y 4 perdidos, pero sabemos que hay jugadores importantes como Terry Rozier, LaMelo Ball, Gordon Hayward y también PJ Washington, que son muy peligrosos. Entonces, parece ser quizá el juego menos complicado, por decirlo de alguna manera, pero no por eso va a ser fácil. Son 3 partidos de manera consecutiva en el Madison Square Garden, en donde los Knicks necesitan ya tomar el control, hacer que la casa pese. Necesitan terminar esta semana con récord ganador, tanto en el standing general como también en en casa, en el Madison Square Garden. Y para lograr eso, no hay más. Tienen que ganar los 3 partidos. ¿Podrán hacerlo? No lo sé. Ya lo estaremos platicando. Hoy más tarde, entonces, estaré publicando la previa de este partido en contra de los Clippers. Y por supuesto, después del encuentro, ya saben que pueden encontrar el video en vivo a través de Instagram, en donde estaré analizando ya los detalles que hayan ocurrido durante el partido. Por el momento, ahí está el panorama de lo que ocurrió en la segunda semana de actividades de temporada regular de los Knickerbockers. Cosas a trabajar, bastantes, algunas cosas positivas, por supuesto también las hay, pero es importante que todo eso que no está saliendo bien, intenten hacer que funcione lo antes posible, porque si no, si tienes un inicio muy negativo, después la cuesta arriba es muy empinada, y también el tema de que mentalmente los jugadores pueden perderse. Tenemos uno que desde mi particular punto de vista ya está perdido, que como yo se los mencionaba es Julius Randle. Vamos a ver si se hace algo con él o no, pero de eso lo estaremos platicando por supuesto ya más adelante. Por el momento no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado como cada semana, y recordarles entonces que también pueden seguirnos en redes sociales como igual Reporte Knicks, para poder tener toda la actividad o la información de los Knicks día a día, además de los podcasts de todos los lunes y los reportes, las previas y los posts de los partidos en cada uno de los días de juego. Y si hay noticias entre esos días,
por supuesto las tendremos ahí a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por haberme acompañado, soy Oscar Pérez y yo estaré de vuelta el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast, The Reporter Knicks.